Bueno, hermano, buenas tardes. Esto corresponde para el miércoles, ¿verdad? Ustedes ven que hay luz, que está nublado, porque estamos en la costa. Ustedes van a ver, estarán viendo ahora, yo lo estoy viendo, pero el enfoque estará mostrándole el mar. Sí, estamos en la costa, hermano. Y por idea de los chiquillos quisimos mostrar un escenario distinto. Podríamos hacer siempre lo mismo, pero el escenario es diferente, la palabra es la misma, es la palabra de Dios. Entonces partimos en el versículo 19 que dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Los herejes de Colosas, todos los que estaban con este movimiento de esta herejía de que Jesús no era Dios, pensaban que los atributos divinos estaban distribuidos en diferentes dioses. Y no es cierto. En Jesús habita toda la plenitud, todo el poder de Dios, todos los atributos de Dios. Piensa en tres atributos que son típicos que pensamos nosotros. Por ejemplo, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Está en Jesús todo. El ser eterno, la existencia propia, la inmutabilidad, Dios no cambia, Jesús no cambia porque es perfecto. Y tenemos también que es un Dios bondadoso, un Dios justo, un Dios veraz, un Dios santo. Está todo en él. Jesús es pleno, no necesita nada para completar algo. Él es pleno, él es completo. Bien, así que a Dios le complace esto porque el apóstol pone verdad en lo que se está enseñando. En él habita toda plenitud, siempre ha sido pleno, siempre, no un rato, no ahora, siempre, él ha sido Dios siempre. El versículo 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es interesante aquí, me resalta una palabra, que es reconciliar. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿cuál es el medio de intercambio? La sangre de Jesús para hacer la paz. Reconciliar significa restaurar una relación, hacer la paz donde hay enemistad. Eso es lo que se refiere a reconciliar. Ahora, Dios no necesita ser reconciliado, de ninguna manera. Dios no necesita reconciliarse, Él. Nosotros sí necesitamos reconciliarnos, porque nosotros fuimos los que fuimos tras el engaño, la mentira y todo lo demás. Así que nosotros necesitamos esa reconciliación. La necesitamos de manera urgente. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todas las intenciones nuestras van siempre en contra de la santidad de Dios, siempre en contra de Dios. Es por eso que estamos enseñando lo que dice la Biblia de manera real, de manera literal. Bien, reconciliar, restaurar una relación. ¿Cuál es la idea? Restaurar la relación con Dios, con Él. Hacer la paz donde hay enemistad. Dios quiere que nos reconciliemos. Él no lo necesita, nosotros sí. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entienda, nosotros tenemos esa inclinación solamente al mal. ¿Bien? Entonces, después de la caída del hombre, después que era todo perfecto, ¿cierto? El hombre adoptó una actitud hostil, de hostilidad contra Dios. Por eso necesitamos ser reconciliados. Bien, así que tenemos que considerar ese elemento importantísimo. De los ángeles caídos no hay evidencia de que vayan a ser reconciliados. Judas versículo 6 dice: guardados bajo prisión de oscuridad, ¿cierto? En prisiones eternas para el juicio del gran día. Job 4:18 dice: y notó necedad en sus ángeles. Pero no habla de que vayamos a ser reconciliados. De ninguna manera está hablando que vamos a ser reconciliados. Eso es en cuanto a los ángeles. Pero los animales también fueron afectados. Los animales se enferman, sufren dolor y mueren. Los animales también fueron afectados por el pecado. También tiene que llegarse, ¿cierto?, a esa reconciliación. La tierra fue maldecida. Malas hierbas, espinos, cardos. Fue maldecida la tierra. También necesitamos que eso se restablezca. Las estrellas, a lo mejor le va a sorprender, pero las estrellas, fíjese lo que dice Job en el capítulo 25, versículo 5. Bildad dijo esto, uno de los amigos de Job:
ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Fíjese, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Dios busca la reconciliación de las personas y las cosas con Él, porque la naturaleza gime, porque está llena de pecado, gime, está gimiendo. Bien, entonces Dios elimina este obstáculo, la causa de la enemistad y el alejamiento. El pecado lo soluciona con la muerte de Jesús. Saca el pecado de la vida de todos nosotros si le aceptamos como nuestro Salvador. Ahora, las cosas debajo de la tierra, la Biblia ni las menciona que se vayan a reconciliar. Entonces, la reconciliación, por ejemplo, respecto a los animales, es que van a dejar de ser afectados, porque después viene, recuerde, un gobierno de 1000 años del Señor Jesús. Los animales se enferman, la tierra está maldecida, las estrellas, impresionante lo que dice Job 25:5, ni las estrellas son limpias delante de tus ojos, ¿me entiendes? Pero no así los ángeles caídos. No hay reconciliación con los ángeles caídos. No la hay. Entonces, el pecado, ¿cierto?, es el problema. ¿Cómo Dios saca el pecado? Con la muerte de Jesús. Las cosas debajo de la tierra no hay evidencia alguna de que vayan a ser de alguna manera restaurados los demonios y las cosas así. Ahora, en algún minuto, cuando venga el juicio final, todos se inclinarán ante Jesús. Todas las personas van a doblar sus rodillas ante Jesús. Los seres celestiales, los terrenales, los infernales, todos se van a inclinar ante Jesús. Nosotros como cristianos que hemos creído en el Señor Jesús, estamos reconciliados con Dios por haber creído en Jesús, por haber creído en su sangre, por tener cierta fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Estamos reconciliados. Nosotros como cristianos no necesitamos la reconciliación. ¿De acuerdo? Ok. El versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, antes de creer en el Señor Jesús, antes de saber exactamente lo que ocurre, cómo reconocer cómo éramos es interesante. Les repito el versículo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo, nosotros como cristianos, en otro tiempo, antes de convertirnos, éramos extraños a Dios, éramos enemigos de Dios en nuestra mente, ¿Por qué? Porque hacíamos malas obras, pero ahora nos ha reconciliado. Entonces, reconozcamos las bendiciones que tenemos de parte de Dios, porque por las obras que hacíamos, éramos alejados de Dios, éramos enemigos de Dios, y ahora Él nos reconcilió solamente por su amor. Efesios 4, 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, si ustedes observan esta parte, Efesios 4, 18, dice: ya no andemos como los otros gentiles. Recuerde que la Biblia está escrita a 3 grupos de personas: a los gentiles, a la iglesia y a los judíos. A esos tres grupos está escrito. Fuimos gentiles, cuando nos convertimos pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser cristianos y no pasamos a ser judíos, obviamente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo anda el gentil? ¿Cómo andábamos nosotros? En la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, el entender lleno de sombras. Por eso no podíamos entender muchas cosas. Ajenos, apartes, distantes de la vida de Dios. ¿Bien? Distantes. ¿Por qué razón estábamos tan distantes de Dios? Por la ignorancia que nosotros teníamos. La ignorancia, no sabíamos. Por favor, entiéndame, no es que seamos tontos. No, simplemente usted no sabía. Como otras veces lo he dicho, si alguien me dice, ¿me podría ayudar a arreglar el auto? Bueno, yo le podría ayudar a encender el auto, le podría ayudar a manejar el auto, a inflar los neumáticos, pero del resto no tengo idea, soy ignorante, no lo sé, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué la gente se aleja de Dios? Porque es ignorante. Bueno, hay un aviso para nosotros también, que tenemos siempre que enseñar la Biblia, por la ignorancia que en ellos hay. Pero hay otro elemento que se agrega: la dureza del corazón.
la dureza, corazón duro. Bien, entonces, si consideramos estos dos pasajes, sin Cristo, usted en este minuto, si no ha creído en Cristo, usted es extraño a Dios. Es una persona extraña. Es como si alguien entrara a su casa que no conoce a nadie. Es extraño, no lo conoce, no sabe quién es, cómo se llama, de dónde viene. Es enemigo de Dios. Ni siquiera un poco amigo, ni siquiera un simpatizante, ni siquiera un vecino. Es un enemigo de Dios. Vive en la vanidad de su mente. Vive en una vida vacía, sin propósito, sin fruto. Mucha actividad, sí, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que trabajamos, pero sin progreso en la realidad. Hay tinieblas en su entendimiento, hay sombra en su entendimiento, ajenos a la vida de Dios, ¿cierto? ¿Y cuál es la causa? La ignorancia, como les decía, no saben de Dios. Y además se agrega un corazón duro, un corazón durísimo. Pero eso es lo que usted ahora es sin Cristo. Pero yo le puedo decir que nosotros éramos iguales. Ahora entendemos en qué situación estábamos. Éramos extraños a Dios, enemigos de Dios. Imagínense, yo fui enemigo de Dios. ¿Y con qué capacidad de combate, batalla puedo ser enemigo de Dios? ¿Qué poderes tengo yo ante el hacedor de todo? ¿Me entiende? Pero fui un extraño, fui un enemigo de Dios. Vivía en la vanidad de mi mente, una vida vacía, sin propósito, sin fruto. Usted dirá, bueno, es que se casaron, sí, pero ¿qué fruto había en eso? Si la vida se acaba, ¿qué había después? Nada, no hay un propósito que permanezca en el tiempo. Mucha actividad, sí, trabajos, actividades relacionadas con fiestas, familia, pero sin ningún progreso espiritual, ninguno. Entonces, ¿por qué? Porque había tinieblas en mi entendimiento, no lograba entender, ajenos de la vida de Dios, distantes de la vida de Dios, las causas que habían en mí, la ignorancia. Yo era una persona ignorante, tenía un corazón duro, me daba exactamente lo que pensaran o dijeran de mí, me daba exactamente lo mismo, así que con eso hacía mucho mal yo. Fui de los gentiles, hoy soy cristiano. Con urgencia usted necesita al Señor Jesús, créame, con urgencia necesitamos a Jesús. El versículo 22, terminó el versículo anterior, ahora os ha reconciliado, ¿cierto? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Por favor, tome nota aquí, porque de repente creemos que el Evangelio es que Dios nos perdona, que nosotros oramos, que Dios nos escucha, que lloramos un poco, lloriqueamos otro tanto y pensamos que tenemos todo solucionado con Dios. Y no es así, Ahora os ha reconciliado en su cuerpo, de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. La muerte nos reconcilia, no fue la vida de Cristo. No fue la vida ejemplar de Cristo, nos reconcilia la muerte del Señor Jesús. Ahora, su carne. Jesús fue un verdadero ser humano. No fue lo que dicen que fue un espíritu. No, Jesús fue hombre Dios, fue humano. Jesús no fue una persona que desconociera, ¿cierto?, el cuerpo humano. Él era igual que nosotros. No era como un espíritu, según dicen estos herejes. No. Que era una manifestación espiritual, no, eso es mentira. Jesús era Dios, verdaderamente Dios, y era hombre, verdaderamente hombre. Jesús fue el Dios hombre. Entonces, esa muerte, porque si no hubiese sido humano no podía haber muerto. Entonces, la humanidad, su encarnación fue necesaria para la salvación y librarnos de la muerte eterna. De esa forma nos reconcilia. Pero ¿qué pretende el Señor con su sacrificio? ¿Qué es lo que pretende? Presentarnos ante Él, santos, sin manchas, irreprensibles. Jesús no murió para que lleves una vida linda, como hice una pregunta en un test pasado. No es para llevar una vida agradable, una vida tan simpática, una vida tan hermosa, sino para presentarnos ante Él. Cada uno de nosotros va a ser presentado ante Él. Y recuerde que conformamos una iglesia,
un cuerpo que tiene que manejarse coordinadamente, las coyunturas, ¿verdad? Todo manejándose bien. ¿Y quién es la cabeza? El Señor Jesús. Entonces nos reconcilia para presentarse cada uno de nosotros ante Él, santos, sin mancha, irreprensible, santos, sin pecado, sin mancha, nada que no se pueda sacar, es irreprensible, nada que nos puedan decir de nosotros, de nuestra propia vida. Nosotros como pecadores, ¿cierto?, fuimos hechos santos a los ojos de Dios, santos. La sangre del Señor Jesús permitió que fuéramos lavados de toda nuestra inmundicia, de todo nuestro pecado. Nosotros fuimos sucios. La gracia que hemos recibido es esa salvación, esa limpieza. En Cristo encontramos un Dios poderoso, cercano, solícito, compasivo, salvador. Cristo Jesús dio su vida porque nosotros estuviésemos con Dios eternamente. ¿Por qué la gente no quiere creer? Porque es ignorante, porque no conoce de Dios, no sabe de Dios, no sabe lo que Dios piensa, no sabe lo que Dios quiere, no sabe lo que significa la cruz, no sabe. Ahora usted está entendiendo que Jesús murió para reconciliarnos con Él, para presentarnos ante el santo sin mancha, irreprensible. Jesús no espera otra cosa. Jesús no espera medios salvados o medios limpiados. No, Jesús espera gente santa, santa. Y si tú eres cristiano, hermano, debes procurar tu santidad, debes procurar obedecer los mandamientos de Dios de manera urgente, no porque es lindo, no, porque es una necesidad. Te repito el pasaje. Dice, termina el versículo 21, ahora os ha reconciliado. El 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensible delante de Él. ¿Cómo vamos a llegar a su presencia? Santo, sin mancha, irreprensible. Hermano mío, no es un chiste el ser cristiano. No es algo lindo, es una responsabilidad tremenda el responder a la gracia de Dios, a la gracia que Dios nos da para entender el Evangelio, porque éramos ignorantes. Entendemos el Evangelio, logramos comprender la profundidad del mensaje, nos hace ver que nosotros somos personas necesitadas de la limpieza que Cristo nos da a través de su sangre, de esta reconciliación. Pero lo tremendamente hermoso es que en Cristo encontramos a un Dios cercano. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Si está ahí, a orar, Padre, Jesús, ¿me entiende? A orar, solícito. Él quiere estar con nosotros, Él quiere satisfacer nuestras necesidades para hacernos el bien, compasivo. Él no es un Dios que anda castigando, que anda sacando el látigo y castigándonos por cualquier cosa. Es Salvador. Eso es nuestro Señor Jesús. Entienda entonces que no estamos en una comedia, no estamos en el cine, no estamos en una realidad que requiere un esfuerzo tremendo. Así es que debemos considerar lo que hemos estado conversando. ¿Bien? Entonces, antes de pasar al versículo 23, quisiera hacer un repaso. Dice, por cuanto, el versículo 19 dice, por cuanto agradó que en Él, que en Jesús habitase toda plenitud. Jesús es pleno, como habíamos dicho. Es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno. Los herejes de Colosa querían enseñar otra cosa. Pero por medio de Jesús, Dios quiere reconciliar todas las cosas. Ya les dije yo que restaurar, reconciliar, ¿cierto? Es restaurar una relación, hacer la paz donde hay enemistad. Recuerde, Dios no necesita ser reconciliado. Sí, nosotros. Eso téngalo clarísimo. Sí, la persona sin Cristo. Nosotros ya estamos reconciliados. ¿Bien? Recuerden lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todas las intenciones, todos nuestros deseos van hacia la maldad. No van hacia otra cosa, van hacia la maldad. ¿Bien? Entonces, cuando el hombre dejó a Adán y dejó de obedecer a Dios, tomó una actitud, en el huerto estoy hablando, Adán y Eva, tomó una actitud de hostilidad contra Dios. Por eso necesitamos ser reconciliados, porque hemos ofendido de manera
terrible al Señor todo el tiempo que hemos vivido sobre su planeta, sobre su tierra. Bien, de los ángeles caídos, como les decía, no hay evidencia de que serán reconciliados, no. Están guardados bajo prisiones de oscuridad, como decía. Los animales también fueron afectados por el pecado porque se enferman, sufren dolor y mueren. La tierra también fue maldecida. Tenemos malas hierbas, espinos, cardos, temblores, tenemos terremotos, tenemos cordilleras, lugares que matan, tenemos tsunami. Las estrellas también. Job 25:5 dice: ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Eso lo dijo Bildad, uno de los amigos de Job. Bien, uno de los amigos de Job. Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Dios busca la reconciliación de las personas y las cosas con Él. Dios nos busca siempre. Dios elimina el obstáculo que hay entre Él y nosotros, que es el pecado de nosotros, y lo saca con la muerte del Señor Jesús. Las cosas debajo de la tierra. No hay evidencia en la Biblia que hable en ese sentido. Pero sabemos que algún día toda la humanidad se va a inclinar ante Jesús. Todos se van a arrodillar delante de Jesús. Como les decía, nosotros ya estamos reconciliados. Y nosotros también éramos en nuestro tiempo extraños y enemigos. ¿Recuerda que les dije? El versículo 21, y vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado. Entonces, juntándolo con Efesios 4, 17 y 18, que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Extraños a Dios, eso es lo que éramos. Éramos enemigos de Dios. Vivíamos en la vanidad de nuestra mente, una vida vacía, hueca, sin propósito, sin fruto. El fruto que teníamos era pecar. No había otra cosa, sin progreso. Usted dirá, no, pero hemos progresado materialmente. No es eso. Usted como persona creciendo en algo que realmente fuera para vida eterna. Nada de eso conocíamos. Entonces, había tiniebla en mi entendimiento, por eso no entendía, ajenos de la vida de Dios. ¿Cuáles eran las causas? Ignorancia. Yo era un ignorante, tú eres un ignorante, mis hermanos éramos ignorantes. ¿Por qué razón? Porque teníamos un corazón duro. Fuimos de los gentiles, hoy somos cristianos. Así que imagínense, hoy somos cristianos. El versículo 21, como les decía, ahora nos ha reconciliado. El versículo 22 dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. ¿Qué es lo que dice el 22 entonces? Que la muerte nos reconcilia con Dios, no la vida de nuestro Señor. Su carne, un verdadero humano, un verdadero humano, un verdadero Dios y un verdadero humano, el Dios hombre. ¿Cierto? Lo estoy repasando para llegar al versículo 23. Nos reconcilia, ¿cierto?, para presentarnos ante Él. ¿Cómo quiere que nos presentemos ante Él? Santos, sin manchas, irreprensibles. Eso es lo que espera Dios, que nos presentemos ante Él de manera santa, sin ninguna mancha e irreprensible. Nosotros, sucios pecadores, hemos sido hechos santos. Esa es la gracia que hemos recibido de Dios. Pero muchas veces nosotros negamos eso, haciendo cosas que no convienen. En Cristo encontramos un Dios cercano, solícito, compasivo, salvador. Eso es lo que encontramos. No encontramos un Dios vengativo, todo lo contrario, un Dios amable. Ahora, ¿por qué me tomé el tiempo de repasar lo otro? Porque aquí viene un versículo que es condicional y que es interesante que usted lo vea y el versículo 23, capítulo 1, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si en verdad, si realmente has creído, si realmente eres cristiano, si realmente has creído que la sangre de Jesucristo lava nuestros pecados, si realmente crees que Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre, si realmente crees que el sacrificio de la cruz salva tu vida, entonces dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿En la fe? ¿En qué fe? En la del Hijo de Dios. ¿Qué Hijo de Dios? Jesús. Sin moveros de la esperanza del Evangelio. Sin movernos, sin cambiar de ahí,
¿cierto? Sin movernos de la esperanza que hay en el Evangelio. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? Recibir la vida eterna y recibir los premios o lo que Dios nos tenga para nosotros. Sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Versículo condicional, como les decía, si en verdad. Este es un versículo que nos debe servir a nosotros, no ponernos a alarmar, se pierde la salvación. No está hablando de perder la salvación. No es eso. Porque hay personas que dicen, ve, la salvación se pierde. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque sacan los versículos, sacan los pasajes del contexto y crean una herejía. Cuando Dios salva, salva para siempre. Siempre. Para la eternidad. ¿Provoca duda? Sí, de primera leída superficial provoca duda. Pero cuando se lee superficialmente. Si yo comparo este pasaje con Juan, capítulo 10, si ustedes me dan el tiempo, comparan Juan, capítulo 10, Juan, capítulo 10, el versículo 28 y 29, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahí está uno de los versículos que da absoluta seguridad a las personas salvadas, a las personas que realmente han creído en el Evangelio del Señor Jesús. Nadie nos saca de ahí. No vamos a perder la salvación. No ese es el sentido de este pasaje. Así es que debemos entender que el que tiene una fe verdadera tiene una cualidad, es la permanencia. Es la permanencia. Y cualquiera que haya nacido de Dios permanece fiel hasta el fin. No está en la mente del cristiano retirarse, irse. No. Incluso de saber en qué iglesia estamos. Les conté yo cuando estábamos en los comienzos, ¿verdad? Y tuve algunas diferencias con algunos hermanos. Y estábamos viviendo en la casa de mis suegros, de allegados, porque habíamos perdido la casa. Y fuimos a otra iglesia y nos atendieron, pero usted no se imagina. Una atención preciosa. Y justo estaba en una campaña de la familia, así que caímos, pero muy bien. Nos sacaron fotografías. Pero en algún minuto, no me recuerdo ahora si fue en esa reunión o en la próxima reunión que fuimos, en donde Dios me habla a mí y me dice, esta no es tu iglesia. La iglesia a la que tú perteneces, a la que yo te mandé, está en el paradero 15 avenida de Vicuña Maquena, Don Pepe 130. Ahí, esa es tu iglesia. Al otro domingo estaba ya en la iglesia. Hermano, todos hemos pasado por cosas. Todos hemos pasado por situaciones. Pero lo importante es saber sobrepasarlo con la guía del Señor. Con la guía del Señor. Entonces, cualquiera que haya nacido, yo no pensé en irme a la iglesia, a renunciar a Dios, no. Tal vez pensé en mi madurez que el cambio de iglesia, no, Dios me dijo, no, joven, allá, tiene que ir allá. Todos los cristianos que caen para pararse de nuevo. Alguna vez los comparé con monos porfiados. ¿Se acuerdan que había unos monos porfiados y uno les pega con piedra, les pega con lo que sea y caen y se vuelven a parar? ¿Cierto? Monos porfiados. Fíjense lo que dice Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El cristiano fiel y verdadero jamás abandona la fe. Jamás. Podemos tener trastabillones, podemos tener esto, lo otro, algunas dificultades, pero jamás abandonamos la fe. Jamás dejamos a nuestros hermanos solos. Jamás. Son nuestros amados los que, donde llegué y conocí a Jesús. Pero muchos no piensan así.
Pero nosotros no somos jueces, ¿verdad? Estos versículos condicionales, hermanos, nos ayudan. Son buenos cuchillos para sacar las cosas malas, hermano, para discernir lo que es correcto. Porque si en verdad eres cristiano, si en verdad permaneces fundado y firme en la fe, si en verdad lo eres, si no eres un cristiano de nombre, que eres un cristiano real, verdadero, que lucha por el evangelio del Señor Jesús. Entonces, hay muchos que les servirían estos versículos para determinar si tienen una fe nominal, una fe aparente, y no una fe verdadera. Sin movernos del evangelio. ¿Qué acompaña el evangelio? La fe. No hay evangelio si no hay fe. ¿Qué oyeron? ¿De quién lo oyeron? De Epafras, permaneciendo firme y constante en lo que Epafras le enseñó a esta iglesia, sin moveros la esperanza. Lo oyeron de este hombre que era un siervo del Señor. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué dice? 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No podemos pasmarnos, hermanos, entre medio. Siempre debemos estar creciendo en la fe para servir al Señor Jesús. Este evangelio debe predicarse a todo el mundo. Pablo se define como un ministro, como un siervo, para ese propósito. Entonces, la iglesia no consiste en juntar dinero. La iglesia no consiste en la ofrenda. La iglesia consiste en llevar el evangelio a muchas personas, a muchos que necesitan a Cristo. Nosotros no estamos para recaudar fondos, no estamos para eso. Nosotros estamos para servir a Dios, a Jesús. Y Él nos va a proveer de todo lo necesario. Así que, hermano, examínate, piensa hacia dónde quieres ir. Predica a Cristo y a Cristo crucificado. Que Dios te bendiga.